ponía Eurosport para ver boxeo desde súper pequeña. Recuerdo ese primer jab que fue como ¡ah! Y me he preparado tantísimo para 10 asaltos y en un minuto tal se acabó. Bueno, así es el boxeo y mejor. En boxeo son 3 minutos que pueden cambiar todo. Tienes que luchar con todas tus fuerzas y ganar. La fuerza es sin duda algo muy importante, pero no haces nada sin resistencia y sin resiliencia. Lo más difícil de ese deporte es aguantar para llegar ahí arriba al cinturón, y por eso hoy hablo con ella, que entiende estos sentimientos de cerca y sabe qué es ser campeona. Hoy hablo con Cristina Navarro, boxeadora, campeona iberoamericana WBA y una de las figuras más prometedoras del boxeo actual. Bienvenida, Cristina. Hola, gracias a ti. Estábamos hablando ahora un poco antes y empezaste a entrenar con 22 años. Es la edad que tengo yo ahora y es una fase de vida donde hay muchos cambios, ¿no? Y yo sé que eres muy fan del deporte desde siempre, pero ¿cuándo fue que, o sea, de dónde viene esta pasión por el boxeo? Bueno, muchísimas gracias por invitarme, por fin estamos aquí, o sea que bueno, que sea una bonita charla. Y bueno, pues yo creo que el boxeo me atrajo desde muy pequeña, desde que tengo uso de razón, desde que tengo recuerdos. Creo que ha sido el único deporte que siempre ha tenido como algo que me hacía estar muy pendiente desde pequeñita, ¿no? Yo recuerdo. ¿Te llamaba la atención? Sí, en mi casa, como digo siempre, pues se veía el fútbol. Eran todos madridistas, mi familia es madrileña, entonces se veía el fútbol, pero había algo que cuando... yo soy la pequeña de 4 hermanos, cuando podía tener acceso al mando y a poner lo que yo quería, me iba a Eurosport, que ponían... Fue la primera lucha que ganaste ahí. Sí, perdía siempre. Era por el mando. Ahí aprendí a aguantar. Y ponía Eurosport para ver boxeo desde súper pequeña. Qué guay, qué fuerte. Sí. ¿Y qué ha cambiado en ti para que decidieras seguir con el deporte que ya te encantaba, pero de entrenar a profesional? Bueno, primero amateur, pero no, me voy a dedicar a eso. ¿Qué es lo que cambió en ti? Pues yo creo que yo nací en Zaragoza, soy muy cabezota y entonces como que desde pequeña quise practicar boxeo. En mi casa no lo vieron, no me dieron como la oportunidad, pues por prejuicios o lo que fuese. Y entonces ya cuando vine a Madrid a estudiar fue cuando dije, voy a empezar a entrenar, y ya tomo mis decisiones, y yo creo que fue un poco decir R que R, ¿no? Y bueno, al final es un camino que yo no tenía pensado ni que fuese a subir a un ring, y luego fíjate que ha ido todo muy rodado y hasta donde lleguemos. ¿Y en ese momento tenías metas o algo que querías conquistar, o simplemente entrenabas porque te apasionaba? En ese momento, si te digo la verdad, empecé a entrenar porque estaba fatal de forma, fatal. La vida de Madrid, de estudiante, comer congelados, bueno, fue un desastre. Entonces dije, por primera vez tengo que hacer un deporte, y ahí se me propuso en plan, ¿quieres probar boxeo? Y dije, bueno, y a partir de ahí. A ver qué tal. Pero sin meta ni objetivo. Sí. Es que al final es diferente de un gimnasio normal, que si me meten en el gimnasio, pues eso es una disciplina pues diferente, algunas personas pues es más aburrido, menos. El boxeo va a ser un deporte donde ves evolución, y a mí, yo por ejemplo en mi caso, vi evolución muy rápido. En unos meses pues ya tienes un poco mejor la coordinación, la resistencia y tal, y claro, cuando ves los cambios tan rápido, pues al final te motivas más, ¿no? Sí, al final ir viendo esa progresión y ver a su vez como un camino tan largo que puedes, como hablábamos antes, siempre mejorar, siempre, creo que es infinito, ¿no? Y siempre quieres más. Totalmente. Y luego las emociones y lo bien que te sientes, pues eso engancha. Sí. Y estábamos hablando antes de este cambio, de esta fase con muchos cambios, ¿no? Del principio de los 20. Tú estudiaste Bellas Artes y, claro, ¿qué papel sigue teniendo el arte en tu vida ahora como boxeadora profesional? Pues yo creo que siempre te acompaña, ¿no? Al final creo que tenemos una mentalidad un poco romántica de todo, ¿no? Creo que eso siempre acompaña. Creo que el boxeo además
es un deporte que tiene muchísimo romanticismo, que tiene muchísima emoción, tiene un montón de historias de superación. Entonces creo que va todo bastante ligado. A veces entrenando tengo la sensación de que es un poco una danza. Uh-huh. O sea, haces todo como un poco... Es calculado, pero a la vez no, tienes que estar muy atenta. Uh-huh. O sea, me parece... Es un deporte muy bonito, a mí me gusta mucho. Y claro, has cambiado de profesión, has cambiado un poco el rumbo de tu vida. ¿Cuál fue la reacción de la gente alrededor de ti? O sea, de tu familia, de tus amigos. Pues yo creo que un poco... siempre me han visto, ¿no? Tomar un poco decisiones que igual rompen un poco. Sorpresas. Sí, o sea, creo que va en mi forma de ser, en mi carácter, que siempre es como a ver lo que se le ocurre a esta chica. Y entonces como que siempre he tenido a la gente de mi entorno preparada para decir, a ver la próxima idea de bombero. Pero al principio se tomó un poco así, como, ¿y ahora dónde vas? Y ahora, Dios mío, a pelear, no sé qué. Y al final han visto que ha sido la única cosa de mi vida que ha sido capaz de enderezarme y de hacerme constante y de hacerme súper disciplinada y que no me bajo de aquí. O sea, al final la gente de mi entorno, la gente que me quiere, están muy felices porque han visto que es donde tengo que estar. Y es muy importante, ¿no? Tener pues esta disciplina, tener algo que te centra y que a lo que te dedicas porque te gusta, de verdad. Sí. Entonces estás ahí muy dedicada a ello. ¿Y te acuerdas de tu primera lucha? La primera vez que subiste al ring. Sí. Y la sensación. Eso es inolvidable. Yo cuando algún chico del gimnasio va a debutar digo, ¡ay, qué suerte! Esa sensación del primer combate, da igual lo que pase, ¿no? Pero la primera vez que subes al ring, te das cuenta que nada de lo que has vivido se puede parecer a la sensación que pruebas en el ring. Entonces, esa primera vez es una locura. Y yo recuerdo que me enamoré. ¿Y vino de ti o de tus entrenadores? Yo cuando estaba entrenando, ya seriamente... era un sueño decir, ¿te imaginas? Y entonces fue como, tú, la de ahí, no sé qué, como me veían así, bueno, con valentía, ¿no? Sí, valentía sí, y ritmo, sí. Tal. ¿Te gustaría pelear? Y yo, sí, cuando quieras, cuando me digas, cuando tal. Entonces fue como, me subieron al ring. Yo siempre me río porque... Yo no tenía ni idea de boxear, yo no sabía nada de técnica, pero bueno, era borrica, sí. Era muy valiente y entonces mis primeras peleas eran un desastre visualmente. Visualmente me ha costado mucho poder verlas porque digo, Dios mío, pero como me subieron... Las has grabado. Hay alguna cosa por ahí. Digo, como me subieron al ring así, pero realmente, y lo que me decían todos al bajar me decían... A boxear se aprende, pero lo que tú tienes, ¿no? El coraje, la valentía, sí. el ir y tal y cual, ¿eso lo tienes o no lo tienes? Y efectivamente, pues todo lo demás se va aprendiendo, se va adquiriendo, pero el amor por el ring y por estar ahí arriba, pues eso fue desde el primer momento. Sí, y hablas mucho del coraje y creo que el coraje también está a la hora de pasar de amateur a profesional, donde las cosas se ponen más serias, ¿no? Sí. Y nada, pues hay una frase de Mike Tyson que me gusta mucho, que él dice, todo el mundo tiene un plan hasta que recibes el primer golpe en la cara. Eso ¿Tú te acuerdas de tu primer golpe en la cara como profesional? Sí, el primer jab en mi debut, sí. O sea, yo recuerdo el debut, pues normalmente es un poco para que el boxeador tenga sensaciones. En mi caso fue un debut real contra una boxeadora, buena boxeadora, entonces fue muy guay. Sí. Te has enfrentado ahí a... Sí, y era la primera vez en ese debut que yo probaba a boxear sin casco, que yo boxeaba con el guante chiquitín. Yo no había hecho ninguna prueba en el gimnasio ni nada de nada, o sea, todo era probar sensaciones ahí arriba. Y recuerdo ese primer jab que fue como... Dije, vale, manos arribita y esto es diferente. Me di cuenta que es un deporte diferente al amateur, o sea, ya cambia todo, cambian las reglas del juego. Entonces, lo mismo, me encantó esa sensación de realidad, de peligrosidad, de esto sí es. ¿Y de dónde crees que viene esta
esta determinación tuya de no voy a huir, simplemente que me dan más ganas de hacerlo. Creo que eso es algo que natural, ¿no? Que tienes que llevar o no, o que se te despierta un poco el instinto más animal ante una situación de peligro, o no. Hay gente que tiende a huir o hay gente que tiende a envalentonarse. Claro. En mi caso es así. Y en mi caso, cuando he recibido un golpe duro o, por ejemplo, sangro o algo así, me hace hacer y aún más. Sí. Sí. Qué fuerte. No, es claro, es que es muy fuerte eso del... Porque yo, o sea, es normal, si te llevas un golpe en la cara, decir, no vuelvo a hacer eso nunca más en mi vida. Y que tengas eso, o sea, muestra que te tienes que dedicar a este deporte. Sí, o sea, sí. Si te ha pasado eso, tiene sentido que estés donde estés. Sí. Eso siempre digo que no es para todo el mundo y que hay gente que puede boxear como Los Ángeles, Claro. que puede entrenar boxeo como un profesional, pero el ring no es para todos. O sea, tienes que disfrutarlo, sobre todo, disfrutarlo. Y si no lo disfrutas, si hay algo ahí arriba que te dice como no quiero más, no tienes por qué. Te proclamaste campeona iberoamericana WBA del peso mínimo, Sí. venciendo a la venezolana María Milano en junio de ese año, en 2025. Pues hablemos un poco de tu preparación. ¿La estudiaste? ¿Tuviste que cortar peso? ¿Cómo fue toda la preparación? Bueno, pues fue la primera vez que no he tenido nada de información sobre mi rival. ¡Qué locura! No había nada. Era así, o sea, se dio la casualidad porque además María Milano Sí. había quedado campeona del mundo interina en Perú. ¿Qué más? O sea, quiero decir, tenía combates muy importantes. Había sido aspirante al campeonato del mundo absoluto. Lo había luchado, o sea, quiero decir, una tía con un montón de experiencia, de bagaje y que había hecho combates importantes. Entonces, normalmente tienes que tener algunos combates que puedas ver, pero aparte que, bueno, esto normalmente se encarga el equipo. Yo no veo, ¿no? Es el equipo el que ve. Pero yo decía, yo no sé qué me voy a encontrar encima del ring, si una boxeadora súper estilosa o si una fajadora que venga por mí, no tengo ni pajolera idea. Entonces yo me preparé para situación de la A a la Z, lo que pueda surgir, lo que pueda pasar, y fue genial. Y luego pues a nivel de dar el peso, era el primer título que yo hacía realmente en mi categoría de peso, entonces era la primera vez que en profesional yo daba 47 kilos 600, que es el peso oficial. Sí. Yo había pactado los combates en 48, incluso hasta 50 kilos, pero era la primera vez que 47, 6. Y fue tela marinera para darlo. Fue tela marinera. A ver, es que ya es el peso mínimo. Sí. O sea, que es complicado. Pero es que llegar a este peso específico también es exige un proceso muy específico, ¿no? Sí, o sea, afortunadamente, pues todo está muy controlado, ¿no? Tenemos un equipo de nutrición que te va midiendo absolutamente todo para que no haya ningún peligro. Pero realmente sí, o sea, fue como muy complicado dar el peso. Lo dimos perfecto, la recuperación fue perfecta, llegué como un toro y eso ha hecho que esta vez, por ejemplo, que tengo que dar el mismo peso, ya lo estoy haciendo más progresivamente y vamos, claro, genial. Y no de sorpresa. De claro, yo dije, bueno, da igual. ¿Cuánto tiempo lo hiciste para...? Pues fíjate, bueno, yo estaba... nosotros hacemos una carga y descarga de agua y tal, ¿no? Bueno, pues antes de hacer el corte de peso yo estaba en 52 kilos o así, como 2 días antes del pesaje. ¡Hala! Y ahí empiezas a deshidratar y empiezas así. Pero bueno, está todo controlado. Sí, calculado. No hay que hacerlo por cuenta de uno mismo, sino con un profesional en mi caso es Mario Moreno, que es un crack y entonces me hizo todo y genial. Y al final es parte del deporte. Sí, o sea, es lo fundamental. sabéis todos que tenéis que hacerlo Sí. y es parte de ello y de Eso la preparación. Y nada, te quería preguntar porque ganaste de María por KO. Y quería preguntarte cuál es la sensación de ganar por KO y la diferencia de las otras victorias, porque claro, es que ahí ya está, o sea, el momento, creo que la sensación tiene que ser de
Sí, Pues ya está. sí, fue muy raro, o sea, es como, bueno, te alegras porque ya está, y siempre digo que en boxeo cuanto antes acabe la cosa Totalmente. Es lo que mejor. dije al principio, o sea, es resistencia. Y cuanto más resistencia puedas Cuantas aguantar, mejor. menos piñas te comas, Justo. mejor. Pero sí que es verdad que yo recuerdo, creo que me quité una mano, le metí un gancho y la sensación de golpear con ese guante y me encantó. Y dije, voy a disfrutar mucho este combate. Pues en esa combinación, al final vi que le habían entrado unas manos, le entró una mano abajo, continué y se acabó. Entonces fue como, bueno, ya está. Pero por otra parte dije, es un combate que creo que me hubiese gozado los 10 asaltos. Y me he preparado tantísimo para 10 asaltos y en un minuto tal se acabó. Bueno, así es el boxeo y mejor. Mejor porque igual llegas al cuarto asalto y ella te mete una mano Justo, y chimpún. no. Entonces... Y eres tú la que está... Sí. Claro. Entonces- No, claro, es que tiene que ser... es un alivio, pero luego si quieres estar ahí luchando, pues es verdad que te arruina un poco la diversión. Sí. ¿Y qué es lo que pasa por tu cabeza en este momento? ¿Piensas en la gente que ha estado contigo? ¿Piensas en lo mucho que has entrenado? ¿Qué es lo que te pasa en ese momento? ¿En qué momento en concreto? El momento que te das cuenta de que has ganado. Ajá. Bueno, yo creo que es un... Ahí ya acaba, ¿no? Justo antes de subir al ring sientes presión, nervios, un montón de sensaciones que tienes que canalizar para estar focus. En cuanto estás en el ring es visión túnel total. Sí. Entonces no ves nada más que a tu rival y solo escuchas a tu esquina, solamente. Y cuando acaba el combate y has ganado es pues ya como un ¡ah! Ya está, todo salió, ¿no? Todo salió bien, son muchos meses pensando en ese momento, en esa victoria. Entonces respiras y ya. Sí. ¿Y qué cambia este título en tu vida ahora? Pues bueno, creo que es lo primero, la primera vez que salimos con brazo en alto en un combate por un título, entonces súper bonito. Es un honor también, pues ahora mismo estamos rankeados, estoy en la número 2 de la WBA. Entonces creo que bueno, pues al final es sobre todo decir la responsabilidad que te da, decir el papel que tienes y estás preparada para según qué retos y ya es como que está ahí y puede haber cualquier llamada en cualquier momento y tienes que estar lista. Entonces te da como ese sentimiento de responsabilidad de más, ¿no? Me doy cuenta de que estás muy pendiente de tus redes sociales y de mostrar un poco tu rutina y tal. ¿De dónde viene eso? ¿Viene un poco de tu universidad, de la carrera o siempre te ha gustado? Pues a ver, digamos que es un poco una parte. Es muy bonito, por ejemplo, darte cuenta que hay personas que siguen tu trabajo, ¿no? Sí. Al final, pues nosotros dedicamos muchísimo tiempo a esto. Entonces, ver que hay personas que te siguen, que te llega un mensajito que puede ser ejemplo Sí. para alguna persona, que yo que sé, que puede cambiar quizá no sé, la mentalidad de algunas personas que te vean y digan, oye, pues yo también lo voy a intentar, o mira a esta chica cómo se le ocurra, yo también tal. Eso es muy bonito y eso es parte que motiva muchísimo. Por otra parte, creo que actualmente es un poco parte de nuestro trabajo como boxeadores profesionales. Damos preparación como toca y parte fundamental, imprescindible y súper necesaria de que llegue siempre tan fuerte es culpa de... Necesitas tener como Una plataforma, ¿no? una plataforma en la que un escaparate Sí.
en la que determinadas marcas, patrocinadores, promotores sepan quién eres, sepan cómo eres, qué tipo de perfil de deportista eres y poder de alguna manera promocionar eventos. Sí, es necesario, al que le guste más, al que le guste menos. Al final es básicamente mostrar quién eres realmente, no vale para nada hacer algo falso o fingir un papel o lo que sea. Y tener tu público y al final tener un espacio en el que te puedas comunicar con tu público y que sepan dónde vas a pelear, cómo, con quién, una serie de cosas. Sí. Has mencionado dos cosas que yo quería discutir contigo. Está, pues eso, que la gente te sigue y a lo mejor se inspira en ti, y creo que principalmente mujeres, porque al final el boxeo creo que hoy ya no, o sea, ya ha evolucionado mucho en eso, pero es un deporte más masculino, o sea, lo vemos y conocemos a Mohamed Ali, conocemos a Mike Tyson, conocemos a un montón de figuras muy clásicas del boxeo que son hombres. Sí. Yo misma es que muchas veces voy a entrenar y somos 14 en la clase y soy la única chica. Y digo, madre mía, o sea, que ¿dónde están las chicas? Yo me acuerdo que cuando empecé incluso había una chica también en la clase y ella dijo, ¡una más! ¡Al club! ¿Sabes? Claro. Y tienes un poco esa sensación que... ¿Cuál crees que es tu papel en eso? ¿Ya has recibido alguien diciendo, ay, empecé a entrenar porque te he visto y tal? ¿Cómo es eso? Pues es precioso. Es muy bonito porque tú continúas tu día a día, ¿no? Y para mí es normal mi rutina de entrenamiento al final eres boxeador 24 horas al día, ¿no? Y eso para mí es ya pues lo normal. En cambio para muchas personas que están en algún momento, y no hablo solo de deporte, en algún momento que quizá pues no saben si seguir luchando, tirar para adelante y demás, pues es que me ha pasado muchas veces que te llega un mensajito de una nena, de un padre que tiene una niña, de un adolescente, de un montón de personas que dicen, me motivas cada día cuando te veo para hacer tal o cual. Entonces, joder, te das cuenta pues que tienes lo primero como esa responsabilidad también, ¿no? De decir, eres deportista, eres ejemplo para algunas personas. A mí me parece impresionante, es algo que yo no habría imaginado hace 15 años, ¿no? Sí. Y creo que por toda esa gente, por toda la gente que te apoya, por toda la gente que te quiere, pues no existe el día que, no, me duele algo, no, estoy cansada, no, vas y entonces es muy chulo. Sí. Incluso la semana pasada yo estuve en Mala y fui a entrenar Mala, me bajó la tensión y yo dije, y claro, yo ya sabía que iba a hacer esa entrevista contigo y he dicho, le voy a preguntar, no es posible que vaya a entrenar estando enferma, es que no puede ser. Es que, claro, pero es que gusta mucho. Yo también soy de... No, a ver, yo estaba ahí, o sea, estaba enferma, me estaba muriendo, sí, pero estaba ahí. Yo igual, o sea, no hay excusa, nunca. Me da igual la fiebre, me da igual el virus que tenga, me da igual en el periodo del mes que me encuentre, o sea, se entrena duro siempre. Es verdad que tu 100% tiene que ser tu 100% de cada día. En aquel momento, claro. Eso varía. Y también creo que hay que aprender a descansar. Creo que también es importante decir, oye, pues hoy escucha mi cuerpo y mi cuerpo me está pidiendo descansar, eso también es importante. Sí. Pero es un poco lo que hablábamos de la disciplina, o sea, aunque yo vaya y de 20% de lo que puedo dar en mi mejor día, he ido, he estado ahí, y creo que eso es lo importante. Y otra cosa que mencionaste, creo que muchos no tienen idea del reto que es conseguir patrocinio y de la importancia que es tener un patrocinio, un deportista. Y me gustaría que hablaras un poco de eso, de cuál es la importancia de tener marcas apoyándote y la importancia de que tengas eso. Pues mira, es algo que entre nosotros, entre los deportistas, lo comentamos muchísimo. Me encanta que me preguntes sobre esto, porque lo he pensado un montón de veces, es decir, debería un día explicar un poco, ¿no? Porque muchas veces necesitamos patrocinadores, y a lo mejor no saben qué significa, qué implica, ¿no? Entonces, pues me parece guay si nos podemos explayar un poco con esto. Básicamente, el que organiza una velada de boxeo, el promotor,
para esa persona es su negocio. Esa persona vive de ello, esa persona, hablando en plata, le da igual quién seas, si boxeas más bonito, peor, si ganas o pierdes. lo que necesita es que su evento sea rentable. Vale, en ese caso, Pepe organiza una velada de boxeo y dice, vale, pues vamos a poner a Cristina. Cristina tiene que ser rentable. Cristina tiene que vender entradas. Cristina necesita costear lo que cuesta su combate de boxeo. No invitamos a Cristina por amistad. No. Cristina no pelea y yo le pago todo su combate porque me encanta el boxeo. Eso no existe. Es un negocio, es una industria, es la que es. Entonces, a partir de aquí, el boxeador tiene que ser rentable, el boxeador tiene que costear su combate. Cuando hablo del boxeador, no es con nuestro dinero de nuestro trabajo. En España, yo creo que el 95% de los boxeadores trabajamos aparte. Entonces, en mi caso, por ejemplo, yo tengo como mi dinero separado, ¿no? O sea, yo tengo lo que gano con mi trabajo, con mi fotografía y me costeo mi vida. Por otra parte, todo lo que tengo ingresos y gastos de boxeo. Entonces, son dos personas diferentes, ¿no? Dos cosas diferentes. Vale, a la hora de buscar patrocinadores, pues en España, en nuestro caso, es fundamental. Sin ellos no podríamos boxear. Por ejemplo, ahora mismo vamos a hacer el título de Europa, el campeonato de Europa y el título mediterráneo de la WBA. Es un evento que cuesta muchísimo dinero. O sea, ya solo las tasas, Total. el cinturón, la bolsa de la rival, todo cuesta X cantidad de dinero. Sí. En este caso, pues tenemos la suerte que las instituciones van a apoyar y van a poner gran parte de esta ayuda. Sin ellos sería imposible, así que súper agradecida a Zaragoza Deporte, a mi ciudad, que está apoyando. Y luego, aparte, los patrocinadores que nos ayudan pues a través de publicidad que nosotros les hagamos, o la publicidad que se les vaya a hacer en el evento, pero a costear lo que cuesta todo lo que es el evento. Y luego aparte nuestras preparaciones son carísimas. Un boxeador profesional que tenga todo cubierto pues es nutrición, suplementación, psicólogo, entrenador físico, nuestro gimnasio, la ropa de entrenamiento, la ropa de pelea, millones de cosas. Entonces, los viajes, desplazamientos, tenemos que ir a hacer sparring aquí y allá. Sin ellos sería imposible. Entonces, por eso estamos siempre, necesitamos patrocinadores, tal. Y creo que pasa un poco que la gente ve deportes y no se da cuenta de que todo hay patrocinadores. Claro. Tú estás viendo un partido de fútbol y hay un montón de patrocinadores. La cosa es que tú no estás atento a Exacto. ello. Pero sí que hay un montón. Y claro, cuando viene uno y dice, sí, necesito patrocinador, ¿pero para qué? Claro, no, es fundamental, ¿Cuál es fundamental. No, es que todo el mundo lo necesita, la cosa es que yo te lo estoy diciendo. Ellos, pues a lo mejor no tienen que hacer. El Real Madrid llega y no pide un patrocinador públicamente. Ya. Pero porque no tiene que hacerlo, pero es una parte esencial del deporte. Sí. Y qué guay que esté la ayuda de las instituciones también en el campeonato. O sea, me parece increíble y me parece súper importante hablar de eso también. Sí, la verdad es que, bueno, pues súper contenta, porque si no era inviable. O sea, es verdad que, bueno, por suerte tengo un equipo maravilloso, de entrenadores, de manager, que se encargan un poco de gestionar todo esto, pero bueno, la iniciativa de las instituciones y de las empresas que patrocinan y nos ayudan está siendo una maravilla. Sí. Cambiando un poco de temas, hablemos un poco de tu nombre artístico, ¿cómo lo llamas? De el mote. Claro, sí. El mote. ¿De dónde viene eso? Pues la piccolina. Eso. Resulta que, bueno, ¿Directamente de Italia? Sí, claro. Yo vivía en Italia. Viví allí en Roma 3 añitos. Sí. Empecé a entrenar allí. Allí me llamaban la piccoletta, porque que significa la pequeñita. Sí. Porque yo realmente era la más pequeñaja del gimnasio. Y cuando vine a España, exactamente igual. Como venía de Italia o lo que sea, pues se me empezó a llamar, sin saber que en Italia ya me llaman piccoletta, Sí. piccolina.
y la gente empezó a decirme, Picolina, pico, se quedó. Y ahí se quedó. Se quedó. Y a ver, digo, bueno. Pues ya que está, lo uso. No es muy... así, no impone mucho, ¿no? Pero bueno. Pero bueno, se te anda. Pero eso está guay. Sí. Bajas un poco las expectativas de la gente. Sí. Mira, qué pequeña que soy. Claro. Pero luego llegas, ¡pah! No, me parece increíble. Factor sorpresa, total. Hablamos al principio de cuáles eran tus metas cuando empezaste a entrenar y cuáles son tus metas ahora. Pues creo que no ha cambiado mucho. Mi meta desde que empecé a entrenar es, quiero ser una buena boxeadora, y creo que sigue siendo la misma. Quiero ser una buena boxeadora. Es verdad que cada vez, con suerte, veo mis combates pasados y siempre pienso, Dios mío, qué desastre. Entonces creo que seguimos avanzando, seguimos evolucionando y eso me parece precioso, ¿no? Y es como seguir siendo una buena boxeadora, seguir siendo buena deportista, seguir siendo ejemplo para las nenas que vengan detrás. Y a nivel deportivo, pues como digo siempre, poquito a poco, pasito a pasito y a por todo lo que venga siempre. Estoy segura de que vas a conquistar todo eso, o sea, tienes una determinación muy única y eso se refleja en tus resultados, en lo que has alcanzado en estos años. Y nada, muchísimas gracias por hablar conmigo hoy, gracias por aceptar venir, gracias por ser una inspiración para tanta gente. A ti. Y nada, seguid a Cris en sus redes sociales, las voy a poner todas abajo. Seguid también a las redes sociales del programa para que no perdáis los próximos episodios, suscribiros en el canal y nada, si tienes un mensaje o algo que quieras decir. Pues nada, aprovecho la oportunidad para invitaros a todos el día 29 de noviembre. Vamos a pelear por el Campeonato de Europa Absoluto y el Mediterráneo de la WBA en Zaragoza, en el Pabellón Príncipe Felipe. Muy bien. Así que todos invitados. Muchísima suerte y nada, nos vemos en los próximos episodios. Gracias.